¿Alguna vez te has preguntado qué es ser feliz? ¿Sabemos valorar lo que realmente nos hace felices? ¿Nos sentimos agradecidos por lo que tenemos o queremos más? La búsqueda de la felicidad es una de las cosas más humanas que existen. Todo el mundo quiere ser feliz y la ciencia también se ha esforzado en hallar la respuesta a esta gran pregunta. Cuando los sociólogos o psicólogos hablan de felicidad, se refieren a ella en dos aspectos. Uno es el lado más emocional, donde experimentamos ese estado de bienestar absoluto. Por otro lado, está el lado cognitivo, o lo que pensamos sobre nuestra propia felicidad. Descubramos juntos qué es la felicidad. Definiciones de felicidad hay tantas como seres humanos. Si nos basamos en la ciencia y especialmente en la psicología, podemos estar seguros de que la felicidad depende de la proporción de emociones positivas y negativas que experimentamos las personas. La ciencia también nos dice que cada uno de nosotros tenemos una determinada predisposición genética hacia la felicidad, es decir, un nivel de felicidad basal que nos es innato y que viene determinado por nuestros genes. Además, existe una característica humana llamada adaptación hedonista que viene a decir que los cambios circunstanciales que experimentamos en la vida, como encontrar un trabajo, enamorarnos o perder a un ser querido, y sus efectos sobre nuestra felicidad son efímeros. Nuestra tendencia natural es volver al nivel de felicidad que genéticamente tenemos marcado. Esto sucede por la capacidad humana de adaptarse y acostumbrarse a los cambios. De hecho, todos sufrimos subidones y bajones de felicidad. Luego, nos adaptamos a esta nueva situación y la euforia o la tristeza que sentimos van diluyéndose. Esto nos ayuda a superar la pérdida de un ser querido o una ruptura sentimental, pero también explica el por qué ganar la lotería o tener un buen trabajo no nos garantiza ser felices a largo plazo. La pobreza no se puede reducir a una simple cuestión económica, sino que se debe considerar como un fenómeno estructural, dinámico y multifactorial, que también engloba factores como la educación, la salud o la vivienda. Por eso mismo, la pobreza causa una declinación de la cognición y si se mantiene puede dañar permanentemente el cerebro a largo plazo. ¿Quién no se ha sentido alguna vez ansioso en referencia al dinero? Cuando no se tiene suficiente en la cartera, todas las alarmas de nuestro cuerpo se disparan para hacer frente a una inminente gestión de los recursos. Esto significa que por debajo de los mínimos necesarios, la riqueza es muy importante, es decir, que la pobreza afecta de manera negativa el nivel de felicidad. El dinero es parte de la fórmula junto a otros factores, como la salud o la familia. Si no tienes salud, ser millonario no significa que vayas a ser feliz. Cuando se suman todos esos factores, suele llegar la felicidad. Tal vez el dinero no la produzca, pero indiscutiblemente te hará llevar una vida mejor, porque su falta genera muchos problemas. Creo que sería más correcto decir que el dinero expande la felicidad, especialmente si lo sabes usar. Por otro lado, las personas obtienen una inyección mayor de felicidad al comprar experiencias, viajes, espectáculos o actividades, que al comprar objetos. Incluso, aunque pueda parecer paradójico, ese bienestar resulta más duradero, ya que las experiencias suelen ser compartidas y dan lugar a recuerdos, conversaciones y lazos más estrechos con parientes y amigos. El dinero es, por encima de todo, seguridad y por lo tanto un elemento necesario, pero en ningún caso una garantía de felicidad. Si la sociedad se acostumbra o se adapta a niveles de consumo más altos a medida que aumentan los ingresos, no habrá ninguna ganancia que satisfaga los indicadores de la felicidad. Es una condición subjetiva y relativa. Como tal, no existen requisitos objetivos para ser felices. Dos personas no tienen por qué ser felices por las mismas razones o en las mismas condiciones y circunstancias. En teoría, el sentimiento de autorrealización y el cumplimiento de nuestros deseos y aspiraciones son aspectos importantes para sentirnos felices. No obstante, para ser felices a veces no es necesaria ninguna condición previa. Hay personas que siempre están felices y que se sienten a gusto con la vida y con aquello que les fue otorgado. Y personas que, pese a que tienen todas las condiciones para estar bien, se sienten profundamente infelices. Actualmente, existen aplicaciones con actividades y juegos que pretenden conseguir que seas más feliz, donde podrás realizar un seguimiento de tu felicidad y descubrir qué factores están asociados a ella.
tienen como objetivo utilizar lo último en ciencia y tecnología para ayudarnos a comprender mejor las causas de nuestra propia felicidad, al mismo tiempo que contribuyen a la investigación científica que algún día podría beneficiarnos a todos. La idea es que al medir nuestra experiencia en muchos momentos individuales, obtendrá una imagen precisa de nuestra vida y los determinantes de nuestra felicidad. Hay cosas en la vida que aumentan la felicidad y nos ayudan a disfrutar más y estar satisfechos, pero puede que no sean lo que piensas. Es un hecho que siempre estamos en busca de esa fórmula mágica que nos ayude a conseguirlo. El problema es que es muy fácil caer en soluciones pasajeras que aparentan dar felicidad. Las relaciones personales, especialmente las más cercanas como las familiares, suponen uno de los principales factores de felicidad. Aquellas personas que tienen lazos emocionales fuertes con sus familias son más felices y también gozan de mejor salud física y psicológica que aquellos que no los tienen. Por otro lado, si realizamos una lista diaria de las cosas por las cuales nos sentimos agradecidos, tenemos una mejor visión de lo que sentimos. Y aunque suene bastante simple, dormir más o mejor aumenta la actitud positiva, meditar o escuchar música. La música estimula partes del cerebro muy cercanas a las emociones. Afecta directamente cómo nos sentimos y cómo enfrentamos la vida. Es un fenómeno que dispara la felicidad tanto como el chocolate. Es una conexión que fortalece nuestra alma, afecta nuestro cuerpo, estimula la inteligencia, la creatividad e influye en la percepción que tenemos del mundo. Es capaz de reforzar los valores morales, éticos y espirituales de los seres humanos. Si te gustan nuestros videos, suscríbete y déjanos en los comentarios de qué tema te gustaría que habláramos. Hasta la próxima, entusiastas del saber.